Muy buenos días amigos y familia, qué bueno poder encontrarnos en este inicio de semana y compartir juntos nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, haciéndonos como niños, y lo he basado en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versículos del 2 al 4, donde la palabra nos dice: Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús toma a un niño y lo coloca en medio de sus discípulos. Pongámonos en el lugar de este niño. Estaba rodeado de los 12 discípulos de Jesús que lo observaban con cierto asombro. El niño oyó que se hablaba de él. Aun cuando no entendía las palabras, él sabía que estas palabras le hacían bien y que lo estaban determinando como alguien central en aquel tema que el Señor Jesús hablaba. Sabía que era pequeño, sabía que era débil, pero también sabía que dependía de los adultos para suplir todas sus necesidades. Por medio de él, el Señor Jesús dio a sus discípulos una gran lección. Les explicó que para entrar en el reino de los cielos y poder acercarse a Dios, les era necesario llegar a ser como un niño, sin pretensiones, con humildad, con confianza y sobre todo, creyendo sencillamente en todo aquello que Dios nos dice. Pero, ¿cómo ser grande en el reino de los cielos? El Señor Jesús lo mostró y nos enseñó que era rebajándose y sirviendo a los demás como Él mismo lo hizo. Él, el Señor Jesús, nuestro Maestro, se identificó con este niño por medio de las palabras que nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 9, en el versículo 37, la palabra: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Sabemos que al recibir al Señor Jesús en nuestro corazón y al recibir un niño y al acogerlo como parte nuestra, es como si nosotros estuviéramos manifestando esa bondad y se la hiciéramos al Señor Jesús mismo. Además, un niño no vacila en acercarse mucho, en mirar, pero también en hacer preguntas hasta que él mismo haya sido convencido y haya comprendido todas las palabras que están hablando. Al poner nuestros ojos en Jesús, como nos dice la epístola de los Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada está puesta en él, aprendiendo sobre su vida en los evangelios, pero también hablándole nosotros a él por medio de nuestra oración, comprendiendo cuál es esa verdadera grandeza hecha de confianza, pero también de dependencia y de renunciamiento. Renunciamos a lo que somos, renunciamos a aquello que creamos valioso para aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Haciéndonos como niños, estamos aceptando el reino de Dios con fe, creyendo en el Señor Jesús como ese que fue el autor y consumador de la fe, pero también aprendiendo de Él en esa entrega que Él hizo, sirviendo a los demás, pero también rebajándonos a ser como niños para manifestar su amor, su gracia y su misericordia. Cuando recibimos a un niño, dijo el Señor Jesús, es como si la bondad misma de Dios derramada en nuestros corazones se manifestara hacia el Señor mismo, dándonos esa grandeza, porque dijo el Señor: el que quiera ser grande en el reino de los cielos, hágase como el que sirve. Somos llamados a manifestar el reino de Dios, a manifestar su amor, su gracia y su favor. Hagámonos como niños para recibir con fe todas las palabras del Señor Jesús,
para crecer en su propósito, pero también con esa misma fe que es humilde, con esa misma fe que cree aún más allá de lo que le dice. Recordemos que los niños siempre creen lo que se les habla y lo que se les dice y están a la expectativa de ver la respuesta de lo que ellos piden o de lo que ellos han creído. Seamos nosotros como aquellos que acogemos a los niños para mostrar la bondad y el amor de Cristo a los demás, pero también hagámonos como niños en nuestra fe, confiando plenamente que lo que el Señor Jesús hizo es la verdad para la salvación nuestra y para la redención que debemos tener en Cristo Jesús. Glorifiquemos su nombre en esta mañana a través de nuestra oración, pero también a través de poner nuestra fe en Él, porque Él es el que nos ha llamado para entrar en el reino de Dios y recibir su gracia y su favor. Amado Señor, en esta mañana te damos gracias por tu misericordia. Queremos hacernos como niños para entender tu reino, para recibir con esa fe inmutable, con esa fe que cree y confiesa más allá de lo que podemos ver, sabiendo que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Por eso te damos gracias en esta mañana, creyendo plenamente que tu amor se derrama sobre nosotros como esos niños, como esos hijos que tú acoges para guiarnos y llevarnos a esa madurez a través de tu palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Que siendo niños en nuestra fe podamos madurar cada día y crecer hasta llegar al conocimiento de la verdad del Hijo de Dios. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Amén y amén. Les bendigo en esta mañana y deseo que pasen un feliz día.